desde una óptica distinta, porque cómo cambian las cosas cuando uno mira al país desde las regiones, con los ojos de quienes viven aquí en Valparaíso, a cuando nos miran desde Santiago y nos tratan de poner, yo digo siempre, en una chaqueta que no siempre nos calza a todos igual. Un país que tiene una tremenda riqueza, una tremenda diversidad y que yo estoy convencida, como varios de ustedes, que si queremos dar efectivamente el salto al anhelado desarrollo, lo que requerimos es potenciarla. Y muchas veces lo que hacemos más bien es seguir centralizando. Y allá hay una pelea común, un objetivo común, como bien decían en la introducción, desde donde estemos. Vamos a seguir en esa tarea. Yo preparé una pequeña presentación, más bien para ir siguiendo las reflexiones que quiero compartir con ustedes. Yo creo que hoy día cuando uno habla del país desde distintos espacios, que además es algo valioso de Piensa, el cómo ustedes han convocado a distintos saberes, donde decimos la camiseta es más bien la de la región, la de salir adelante, la de trabajar en conjunto. Nosotros también tenemos desde distintos espacios hoy día el desafío de enfrentar la crisis de confianza o el cómo se instala la desconfianza, el debilitamiento del sentido de autoridad, tanto pública como privada, la desconfianza en las instituciones. Entonces uno dice, ya eso no es privativo del mundo político, ¿eh? Y eso no es un consuelo para nosotros los que estamos acá en Valparaíso y nos juntamos a legislar, sino más bien algo que tenemos que asumir en conjunto, tanto en el mundo político, los escándalos respecto del financiamiento, el uso de recursos, la falta de transparencia, como en el mundo privado, las situaciones de colusión que rompen las reglas del mercado y generan desconfianza en el consumidor, en las propias empresas, lo que vemos hoy día en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, lo vemos en la iglesia, lo vemos en el fútbol. Entonces hay ahí un desafío común y que lesiona bases que son fundamentales en nuestras relaciones, ¿eh? Y para enfrentar algo que todos queremos, que todos sabemos que tenemos que cuidar, que es más bien la democracia. Entonces uno dice, ¿cómo enfrentamos esto como país? Ya no es el que te echo la culpa a ti por lo que has hecho, sino más bien un desafío común. Y yo creo que hay señales súper esperanzadoras cuando el mundo empresarial se reúne a hablar sobre los temas de la colusión y a decir esto, más que cómo tratamos de obviarlo, lo enfrentamos. Y lo enfrentamos y a partir de eso, de mirar los errores que hemos cometido, podemos hacer las cosas mucho mejor. Lo mismo que hicimos desde el mundo político con dolor. Sacamos una agenda de probidad y transparencia que modificó absolutamente las reglas de las campañas, las reglas de financiamiento, y probablemente nada de eso hubiera sido posible si no hubiera sido en medio de escándalos que a muchos nos avergüenzan y que fueron dolorosos. Pero es una oportunidad finalmente de reconocer, enmendar, y yo creo que es ahí un poco donde nos jugamos el reconstruir confianza. En esa línea, yo creo que algo muy importante es cómo nosotros damos un salto cualitativo. Aquí, si hay un aprendizaje, es que las mismas reglas que funcionaban antes ya no son las mismas que nos resultan ahora. O sea, estamos en la sociedad de la información, por ende, pensar que las cosas no se van a saber, por más que sean en espacios privados, es de una ingenuidad infinita, por ejemplo. Entonces, hoy día decir que vamos a bajar una orden vertical a la ciudadanía tampoco resulta. No podemos obviar la participación de la gente, que en el caso nuestro, que representamos, ¿no es cierto?, a nuestros electores, requerimos relaciones que son mucho más dinámicas en nuestro trabajo de representación. Y por lo tanto, el desafío es cómo nos abrimos a dinámicas que son más complejas y que son mucho más ricas, que a veces nos amenazan, sin duda, pero que son imprescindibles en esta lógica de reconstruir confianza, de reconocer a distintos actores. Ahí nosotros hemos trabajado desde la candidatura una serie de propuestas que van más allá en materia de probidad y transparencia y que lo que buscan es dar una señal de que si queremos que las cosas cambien, nosotros en esto tenemos que dar señales muy claras de que las malas prácticas son inaceptables
y ustedes han visto, han seguido por los medios, el presidente planteaba que no lo he pasado muy bien. Más que eso, lo que hemos enfrentado ha sido mirarnos y enfrentar las cosas, más que decir aquí jugamos a que pasan. Y yo creo que de eso, a pesar de ser procesos conflictivos, nos han permitido instalar una dimensión distinta. Yo lo he dicho muchas veces, el que le vemos el estándar más allá de lo legal para nuestros candidatos es una ganancia. Difícil, sí. Difícil si pensamos con las mismas reglas que pensábamos antes. Pero hoy día, ¿qué dice la ley? La única inhabilidad para ser candidato es una pena aflictiva, más de 3 años y 1 día de cárcel. Pero hay otras situaciones que están dentro de la legalidad. Pero la pregunta es si es lo que corresponde éticamente o cómo avanzamos a hacer más bien lo correcto, no lo que el margen de la ley nos da. Entonces uno dice, esa es una oportunidad no solo en la política, y que no tiene que ver con la casa de brujas, ni con que uno se pare como una superioridad moral, ¿no? Sino más bien instalar un discurso que yo creo que es imprescindible de verdad si queremos dar un salto al desarrollo. ¿Qué significa eso en el mundo de los negocios? Probablemente si avanzamos desde un piso de estándar ético y moral, no habrían situaciones de colusión, que hoy día todos denunciamos. O en el mundo de la salud. Sería inaceptable que muera una persona 8 horas esperando en la urgencia. Y eso tiene que ver con cómo cada uno hace más bien lo correcto, o cómo nos ponemos en los zapatos de la persona que está esperando, que a veces es esto mismo que decimos de las regiones. Y esa es una discusión que nos hace mucha falta como sociedad en cada uno de los niveles. O probablemente no tendríamos la integración vertical entre ISAPRE y clínica para generar mayores utilidades a costa de a veces dejar de proteger a la persona que está enferma, con el seguro, que es la lógica, ¿no es cierto?, que tiene la ISAPRE. Y sería el negocio igual de rentable probablemente, pero no invisibiliza a la persona que está detrás. Y a mí me parece que hacer esa discusión como sociedad es algo valioso, y es algo valioso y algo necesario. Y que además, insisto, no es dividirnos acá en los buenos y los malos, sino que en cómo asumimos un desafío que es colectivo. Nosotros somos un país que todavía tiene índices de inequidad muy altos. El primero inequidad de la OECD, los países con los que nos gusta compararnos. Y eso es algo que no podemos obviar. Superamos pobreza, si uno mira el país de los años 90 al país del 2017, casi 1/3 de la población salió de la pobreza. Miren las diferencias que hay del ingreso per cápita, y lo decimos con orgullo. Pasamos de 130.000 estudiantes a 1.300.000 estudiantes en educación superior, y por lo tanto nuestros desafíos ahora son otros. Son el desafío de un país que es mucho más inclusivo. Y uno dice crecer, por supuesto, que tenemos que crecer, pero eso no es cualquier crecimiento, no es el crecimiento de la concentración del ingreso, sino que aquel crecimiento que nos permite pensar en el mediano y largo plazo, donde integramos a todos, donde crecen las regiones, no crece solo Santiago, para ir a los temas que nos convocan acá, que probablemente requiere una mirada de largo plazo, y por lo tanto los temas energéticos, los temas medioambientales tienen otro rol. No es un país que crece, o sea, que donde cambiamos las reglas cada 4 años, porque así es imposible, ¿no es cierto?, que un proyecto de inversión pueda desarrollarse, porque uno necesita certeza en un ciclo de inversión que es más largo. Y yo creo que ahí está la invitación, por lo menos a mí lo que me entusiasma desde el espacio en que estoy, en cómo en esto volvemos a cosas que son comunes, donde podemos trabajar en conjunto, aún desde nuestras diferencias en términos políticos, y que no es más que el sentido común a veces de la gente, que nos piden y se hace mucho más en las regiones. Resulta mucho más fácil de entender. Oiga, trabaje por las cosas cotidianas, las cosas que nos interesan, y aquí el proyecto del puerto, el proyecto del ferroviario, y sobre eso no podemos tener tantas diferencias. Yo creo que estamos en un momento privilegiado para eso, donde efectivamente podemos dar ese salto. El tema del crecimiento ha estado bien en el tapete,
Ya voy a hablar un poco del desafío acá en la región, pero uno dice no es tan difícil pensar en recuperar un crecimiento que nos permita no solo superar pobreza, sino también mejorar la calidad de vida de todos, de las clases medias, de las regiones. Hay en eso no solo signos de recuperación. Yo estuve el sábado en Antofagasta y lo que uno percibía de la gente en la calle es que ya se está empezando a mover un poquito más la cosa en un país que dependemos del precio del cobre y donde ahí uno dice parte del desafío es cómo efectivamente nosotros generamos distintas alternativas productivas, cómo diversificamos, pero deberíamos empezar a recuperarnos. Hay utilización de capacidad ociosa, y eso lo dicen todos los economistas. Yo tengo ahí una gran ventaja. Yo hablo de un equipo de economistas que está detrás de la candidatura, que es el Dream Team probablemente. Están personas reconocidas transversalmente, y todos dicen es posible volver a crecer en un 4%. Volver a recuperar eso, probablemente más lento inicialmente, hacia el cuarto año avanzamos más. Pero eso requiere de ciertas cosas que si uno hace una sana autocrítica no deberían ser tan difíciles. Y lo primero son reglas claras, reglas claras, estables y equitativas. Y esto nos convoca a todos. Quizás parte de los errores que se han cometido durante estos años es el generar incertidumbre. Yo estuve en la tramitación de la reforma laboral, lo dijimos muchas veces. Quizás más que el contenido de la reforma, el problema fue la incerteza de cuándo salía y cómo salía la reforma. Porque tú no sabías cuándo ibas a enfrentar la negociación colectiva y qué iba a pasar. Eso sumado a la incapacidad a veces de encontrarnos, porque la misma intervención hicieron desde el mundo de los trabajadores como desde el mundo empresarial, desde el primer día hasta el último día de tramitación del proyecto. Y mirado hoy día, en retrospectiva, perdimos una oportunidad de encontrarnos. Probablemente eso es parte de los aprendizajes que tenemos que hacer, pero el generar certezas y reglas claras, obviamente, es una pieza clave. Lo segundo es la asociación pública-privada. Yo en esto lo he dicho muchas veces, lo repito acá, yo no creo en satanizar al mundo empresarial, muy por el contrario. El país se construye en conjunto, el Estado tiene un rol, y el privado es necesario. La inversión pública, el 80% es de privado. Señalaba la importancia de aumentar la inversión pública, pero la inversión privada, no sé si lo dije bien, es el 80%, entonces lo necesitamos. Cuando no tenemos todos los recursos que nos gustaría, el negarse más bien por posturas ideológicas rígidas, a mecanismos de concesiones, a mí no me parece que sea lo correcto, al contrario. Cuando hay normas claras y esas se cumplan, se garantiza el interés público, oye, ¿por qué no? Si es lo que necesitamos y tenemos además experiencias exitosas como país al respecto. Ahora esto requiere volver a una mirada de largo plazo, donde, insisto, aquí no son unos los buenos, otros los malos, sino el cómo recuperamos la capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdo en torno a definiciones que pasan más allá de 4 años. Tenemos el desafío de la productividad y uno dice ahí, si uno mira los datos, en los 90 el aporte de la productividad al Producto Interno Bruto era de 2,3 puntos, hoy día es de 0,11. Entonces también hay un tema estructural que tenemos que discutir y que requiere de aumentar lo que invertimos en innovación, en investigación y desarrollo. Ahí acabamos de sacar de la Comisión de Desafíos de Futuro el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ese va a ser un aporte desde lo público. Vamos a más que duplicar una cifra bastante baja que tenemos nosotros de inversión en esta materia. Pero también cuando uno mira los datos del informe de competitividad, Chile, de 130 países del mundo, está en el lugar 104. 104 de 130 en investigación, o sea, la inversión en investigación y desarrollo del sector privado. Entonces uno dice, ahí hay un desafío que es compartido. Si queremos avanzar en mejorar la productividad, que es un objetivo de todos, en una tarea compartida, pero que no es solo de uno o de otros. Yo quiero contarles de una actividad que tuve en la mañana
y que grafica bien este desafío que tenemos de mirar hacia adelante más de que mirar hacia atrás. De repente en los temas de empleo, de capacitación, nosotros seguimos pensando que las cosas se van a mantener igual y lo que nos indican que en 15 años más nosotros podría ser que el 40% de los empleos tradicionales sean reemplazados por máquinas. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Probablemente los cursos que estamos haciendo de capacitación en el CENSE no responden a eso. O a los chicos en la escuela no les enseñamos ni robótica, ni programación, qué es lo que deberíamos estar haciendo. Y estamos hablando de cambios que se dan muy rápido y que si no los enfrentamos desde ahora, vamos a seguir estando rezagados y perdiendo oportunidades. En la mañana presentamos una propuesta para un programa de empleabilidad en el mundo de la discapacidad. Ustedes saben que aprobamos recientemente la Ley de Inclusión, que establece una cuota de incorporación de personas con discapacidad en las empresas de más de 100 trabajadores. Que uno dice, más que una obligación, eso busca ser un incentivo. Y la experiencia que hay más bien es muy virtuosa, no solo cuando uno le entrega una capacitación a una persona con discapacidad, sino cuando cambiamos al eje de la empleabilidad, que es lo que tiene que hacer el Estado. Yo soy partidaria más que de un servicio de capacitación, de un servicio de empleabilidad, que articula las necesidades de mano de obra con la capacitación, orientado, ¿no es cierto?, a generar efectivamente alternativas laborales más permanentes. Pero en el mundo de la discapacidad, los empleos con apoyo, que es el tener a una persona que acompaña al trabajador con discapacidad en la primera etapa y que ayuda desde que la familia se adecue, porque la familia tiende a ser más aprensiva, ¿no? Dice, oye, no, me asusto, ¿cómo va a andar en la empresa? O cómo prepara el lugar de trabajo, que a veces las empresas no es que no quieran, sino que requieren hacer una inversión, requieren herramientas. Oye, si hacemos eso, la experiencia que existe es que es de los programas más exitosos para superar pobreza, porque las personas con discapacidad responden y se comprometen mucho más, pero además generan en su entorno de trabajo una relación que es muy virtuosa, de compromiso, de establecer otro apego y que finalmente redunda en mayor productividad. Entonces uno dice, ahí también, uno dice cómo eso lo aprovechamos como oportunidades. Y me decían quienes han estado trabajando en esto que hay una asociación muy clara entre empresas que incorporan a personas con discapacidad e innovación. Alguna clave hay ahí. Entonces, yo creo que esos son parte de los desafíos que tenemos que abordar si queremos crecer. Yo hablo ahí de una tríada, recuperación de confianza, este crecimiento que es con rostro humano, que es un crecimiento inclusivo, y por otro lado la descentralización, que a mí me parece que es un eje fundamental. Aquí se han mencionado ya nuestras frustraciones, a pesar de que nos las jugamos desde el primer día para elegir autoridades regionales, no logramos hacerlo. Y aquí lo que enfrentamos es la dificultad de ceder poder. Si de eso se trata al descentralizar, y por eso cuesta tanto, y cuesta de derecha y de izquierda y de centro, por todos. Y la descentralización, ustedes saben que está en todos los discursos, pero el rato de votar fue más difícil. Y yo sé que descentralizar no pasa solo por escoger autoridades regionales, pero sí es un paso que de alguna manera genera un motor y por eso lo definimos así en conjunto transversalmente. Y yo espero que efectivamente escojamos autoridades regionales que tengan competencias, porque eso es cierto, si tienen las manos amarradas difícilmente van a poder ser generadores de este proceso virtuoso, la ley de rentas regionales que lo plantea el presidente, la posibilidad de tener impuestos regionales cuando hay empresas que están en la localidad no solo contaminantes, a mí me lo plantean a cada rato respecto de la actividad portuaria y cómo aporta en la región de Valparaíso, o leyes especiales para zonas rezagadas. Yo tengo la experiencia en Magallanes, de la cual podría hablar largo, pero solamente con un criterio muy simple, que fue cambiar la forma de evaluar los proyectos de inversión y que no estuvieran sujetos al indicador de rentabilidad que habitualmente nos asignaban, pudimos sacar adelante proyectos que estaban en carpeta y que hoy día hacen que la región de Magallanes pasara de ser, hace poco, de las regiones más rezagadas en crecimiento del país a ser la más competitiva.
pero necesitábamos que nos dejaran de medir por la cantidad de gente que habita en el territorio, porque si no, nunca íbamos a hacer desarrollo portuario en Puerto Williams, porque no da. Entonces, yo fui, antes de ser diputada, fui seremi de planificación, y quizás de los temas más gráficos respecto a cómo la evaluación de la inversión pública se hace desde Santiago sin considerar la iniciativa regional, es cuando armamos un programa de adulto mayor para atender a los adultos mayores discapacitados. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación que es igual a la Teletón, y como estamos aislados geográficamente, nosotros no podíamos llevar a nuestros niños a la Teletón, entonces dijimos, no, lo resolvemos nosotros. Y tenemos nuestras propias jornadas donde reunimos fondos, la autofinanciamos, una obra que queremos mucho. Y funciona en la mañana. Por lo tanto, teníamos toda la tarde disponible. Dijimos, si con fondos regionales podemos financiar profesionales, está el equipamiento, y así como atendemos al 100% de los niños con discapacidad, podemos empezar a atender a los adultos. Porque además la discapacidad no necesariamente uno la trae de nacimiento, sino que se va adquiriendo también con la vejez. Funcionó, armamos un programa, lo aprobaron los consejeros regionales, el intendente muy jugado, era 5 años, y al segundo año la DIPRES nos dijo no se puede seguir financiando, porque no pueden financiar gasto corriente con FNDR. Gasto corriente, el médico, el geriatra, el fisiatra, la enfermera. Entonces uno dice, lo cortaron, de hecho, un programa que estaba funcionando fantástico. Y tuvimos que ingeniarnos para sacar recursos de aquí y de allá, torcer un poco el sistema. Entonces uno dice, ¿cómo una región que tiene la capacidad profesional para armar el programa, que tiene la infraestructura, que tiene los recursos, porque no le estábamos pidiendo recursos a nadie, no era adicional desde Hacienda, no puede decidir qué hace con sus adultos mayores? Entonces, un programa exitoso, que no va a ser nunca el Ministerio de Salud porque tiene otras prioridades, no lo podemos hacer. Y eso sucede hasta hoy día. Entonces, cuando uno dice transferencia de competencia, oye, en materia social las prioridades de Magallanes son distintas a las que tienen aquí en Valparaíso probablemente, o a las que tienen en el norte, en Pica, en Pozo Almonte, y la ficha de protección social no se puede aplicar con los mismos indicadores. O en vivienda, hace tiempo tenemos mejores viviendas porque destinamos parte a todo lo que tiene que ver con urbanización. Pero son cosas bastante simples. Ninguna de ellas requiere ley. Requiere más bien la voluntad de dejarle a la región decidir sobre sus recursos. Y en eso yo creo que nadie nos va a venir a buscar. Y si algo que yo quiero aquí compartir con ustedes es que tienen que ser las propias regiones las que en esto se organizan transversalmente y dicen esto es lo que queremos. Yo conversaba antes de venir para acá, de entrar a la actividad, el cambio de hora o el no cambio de hora en Magallanes, que creo que es uno de los ejemplos de cómo vencimos la centralización. Muchos dijeron va a ser un desastre, ¿cómo se les ocurre? Vamos a tener 2 horarios en el país, eso no van a funcionar las líneas aéreas, no van a funcionar los bancos. Y funcionó impecable, impecable. Todos los sistemas se adecuaron a una región para la cual 1 hora más de luz en invierno es muy significativa. Estamos hablando de las 5 a las 6 o de las 4 a las 5. Que es distinto a lo que pasa en el resto del país. ¿Qué pasó? Nada grave. Probablemente, si conversamos un rato, ustedes aquí en la región de Valparaíso van a encontrar muchos ejemplos similares de cosas que ustedes creen que se pueden hacer, pero que no necesariamente porque se hacen aquí en la región de Valparaíso se tienen que hacer en el resto de las regiones. A eso nos referimos. Y yo creo que en esto, la descentralización es similar a cuando los papás tenemos niños pequeños. Cuando empiezan a caminar, cerca del año, pasadito el año, creo que probablemente a muchos les ha pasado, que los llevamos de la mano y nos da susto soltarlo, porque se caen.
porque todavía no se equilibran bien. Pero si no los soltamos, nunca van a aprender a caminar. Y yo estoy convencida que en eso las regiones nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y claro, la DIPRES va a mirar así con susto, pero si no iniciamos ese proceso de soltar a las regiones para tomar sus decisiones, nunca vamos a aprender a caminar solos. Con todo lo que viene detrás de descubrir el mundo cuando caminas solo. Y esa es por lo menos la forma en que yo entiendo el desarrollo y lo hago además desde la experiencia, ¿ya? Que es lo que comparto absolutamente con ustedes. Un par de reflexiones sobre la región de Valparaíso, una región que tiene un tremendo potencial en materia turística, en materia agrícola, en materia pesquera, industrial, que genera el 8 y un poquito más, el 8,1% del PIB a nivel nacional. Pero también, lo planteaba en su introducción Gonzalo, una región que tiene la mayor cantidad de campamentos proporcionalmente del país. Y a uno le pasa cuando viene a trabajar acá los martes y los miércoles y ves los cerros y la pobreza en los cerros y vienes en la noche a comer acá en Viña y dices, una región que tiene tanta riqueza, ese contraste, que es parte de lo que uno debería poder abordar. El cómo el desarrollo en la región también es un desarrollo para todos y es crecimiento para todos. La pobreza alcanza un 12% en su conjunto y se concentra. Tenemos las comunas de La Calera, de La Ligua, aquí en Valparaíso también. Y también Valparaíso, hay un dato, es una de las regiones con menor cantidad de niños, niñas y adolescentes del país. Que en esto que yo les planteo, que no es solo situarse en este momento, sino que a futuro representa una preocupación. ¿Qué está pasando ahí con el recambio? Y cómo desde ya revertimos esos procesos. Ahora, algunas de las cosas que hemos planteado desde mi candidatura como compromiso para esta región, yo he querido valorar mucho el patrimonio. Quizás es primera vez que una candidatura presidencial tiene una propuesta integral en materia de patrimonio y escogimos ahí una comuna por región donde vamos a tener un programa permanente de financiamiento, recuperación del patrimonio material sobre todo. Y acá en eso escogimos a Cartagena, dentro de este plan de fortalecimiento permanente, con recursos para ello. Y obviamente la ciudad de Valparaíso tiene un sitio especial, ¿no es cierto?, un lugar especial en nuestra propuesta, no solo como patrimonio de la humanidad, sino por todo lo que hay que hacer en recuperación con recursos asociados a ello. En transporte, venía preparada, ahí está el tren en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt para los próximos 12 años, esta idea de recuperar el tema ferroviario, pero también el tren rápido entre Santiago y el Gran Valparaíso. Estuve el fin de semana pasado, no este, sino el anterior, recorriendo, partimos en Quilpué, hice la ruta del metro, paramos acá en Viña, en Valparaíso. Me contaron los mismos vecinos que iban adentro de los vagones la importancia de extender a Calera y por supuesto que eso es algo que se tiene que materializar, pero ellos mismos me planteaban el por qué no recuperar la conectividad y en eso, en versiones mucho más modernas entre Santiago y Valparaíso. Y esto es parte de las apuestas en materia de inversión pública, no solamente entre Santiago y Valparaíso, sino también hasta Puerto Montt, y tenemos todo un plan de recuperación de infraestructura ferroviaria, donde uno dice, esto es parte de lo que tenemos que financiar en una cartera de concesiones, con cargo al Fondo de Infraestructura que estamos aprobando ahora en el Parlamento. En materia de salud, están la reposición del Hospital Van Buren y el Hospital Eduardo Pereira, ambos en Valparaíso. En esto yo he sido bien clara, no tengo el sesgo ideológico de si lo hace un privado o lo hace el sector público, y nosotros hemos hecho durante estos años en inversión hospitalaria, tenemos una inversión histórica y probablemente ni el MOP ni el Ministerio de Salud tienen la capacidad de asumir más proyectos, pero sí los podemos hacer con privados con reglas claras, y esto tiene que ver con concesión de la infraestructura, no del funcionamiento del hospital. Si lo que importa finalmente es cómo garantizamos mejor atención y mejor trato a las personas. Ese es el objetivo. Y lo mismo en fortalecimiento de la red de rehabilitación en consultorio y en salud mental, que para mí es un tema en salud bien relevante. Hay
también, antes de hablar del tema portuario, en materia de conectividad, comparto, tomé nota de las propuestas, pero tiene que ver con la conectividad en general, no solo de portuaria, ferroviaria, sino también terrestre, desde los Andes a los puertos. Yo entiendo que eso es fundamental. En tema de embalse, yo comparto y hemos hablado más bien de cómo construimos nosotros una carretera hídrica. No puede ser que haya lugares donde tenemos sequía y después tenemos aluviones, ¿no es cierto? Y la lluvia que cae la perdemos, ¿no? Que el 80% del agua aquí termine en el océano y efectivamente, lo señalaba el presidente, la inversión en embalse, el último fue en Putaendo, Chacrillas, ¿no es cierto? Me contaron. Y ahí tenemos que, por supuesto, recuperar la inversión pública. Y una mención finalmente al megapuerto. Yo siempre lo cuento, me pregunto, voy a Valparaíso y me dicen el megapuerto acá, voy a San Antonio, está Víctor Torres, el diputado, y me dice, di que lo van a hacer en San Antonio. Y yo digo, ese es un falso dilema. Eso es parte, a veces, de una trampa en la que caemos, que es el centralismo regional, o el pensar que en la región, adentro de la región, entre comunas, competimos. Y yo creo que nosotros en las regiones tenemos que atrevernos a pensar en grande. Magallanes ahora licitamos y se está adjudicando el liceo de un gran centro antártico internacional. Y no nos fuimos con chica, queremos un edificio icónico porque somos puerta de entrada a la Antártica y queremos algo que destaque a nivel mundial. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un gran complejo portuario donde necesitamos a San Antonio, necesitamos a Valparaíso, necesitamos también a Quintero. No es que sea uno versus el otro, sino que pensemos efectivamente en el largo plazo y cómo potenciamos algo que evidentemente es una de las ventajas que tiene esta región. Yo creo que Valparaíso, como región, debería tener el objetivo de avanzar al pleno empleo. Yo creo que eso es posible. Si potenciamos efectivamente las riquezas que existen, si les damos a la región, como les digo, con cosas que a veces no son tan complejas, que ni siquiera requieren modificaciones de ley. Si trazamos proyectos a mediano plazo y activamos a los distintos actores, yo creo que eso es posible. Y pensar efectivamente en mejorar la calidad de vida para todos. Yo humildemente quiero aportar en eso y agradecerles este espacio porque entiendo que lo que le corresponde en esto, hoy día candidata, yo aspiro a ser presidenta, no es hacerlo todo, sino más bien es trazar un camino, es trazar esa ruta y convocar a otros para trabajar en conjunto. Así que en eso nos necesitamos todos. Muchas gracias.